Bienvenido a Naturaleza Solar, un espacio donde exploramos salud física, emocional, mental, espiritual y financiera. Unimos saberes ancestrales y ciencia moderna para inspirar bienestar integral en tu vida. Soy Ernesto Ivanovi Arriaga Carvajal y aquí comienza este viaje. En el camino de la vida hay artes que nacen para destruir y otras que evolucionan para construir. Hoy en Naturaleza Solar Podcast viajaremos a través de los siglos para entender la historia del Jiu-Jitsu brasileño. Un arte que enseña a defender sin agredir, a ceder sin rendirse y a fluir con la energía del universo. En el Japón feudal, hace más de 500 años, los samuráis perfeccionaron un conjunto de técnicas para sobrevivir cuando perdían su espada. Claro, quedaban indefensos. De esta forma es que nació el Jiu-Jitsu, que es el arte de la suavidad, porque Yu significa flexibilidad, adaptabilidad, y Jitsu significa técnica o arte práctico. Era un sistema de combate cuerpo a cuerpo, proyecciones, luxaciones, estrangulaciones. Pero también era una filosofía. Usar la fuerza del enemigo contra él mismo. Ceder para vencer. No se trataba de destruir, sino de comprender la energía del conflicto y redirigirla. Así, el Jiu-Jitsu se convirtió en el alma del guerrero que sabía pelear sin odio. Con el paso del tiempo, Japón cambió. El periodo samurái llegó a su fin y el país entró en la era moderna. Las artes de guerra comenzaron a transformarse en caminos de autoconocimiento. Jitsu, la técnica, dio paso al Do, el camino espiritual. El Do representa la vía interior, disciplina, respeto y evolución constante. Así, Kenjitsu se convirtió en Kendo, Aikijitsu en Aikido y Jiu-Jitsu en Judo. Fue Jigoro Kano, un maestro y pedagogo japonés, quien dio ese paso decisivo. Fundó el Kodokan en 1882 y dijo: el propósito del judo no es vencer a los demás, sino vencerse a uno mismo. El judo se volvió padre del jiu-jitsu moderno, o sea, del jiu-jitsu brasileño. Una síntesis entre fuerza, ética y sabiduría. Entonces tengan ahí presente que todo lo que tenga que ver con jitsu tiene que ver con la técnica y la parte guerrera, y el do en cambio tiene que ver con la parte del autoconocimiento. Por eso, si se dan cuenta, viene yu, que es la raíz, con jitsu, y luego vino el yu con el do. Se reemplazó el jitsu por el do, y lo que era jiu-jitsu se convirtió en judo. A inicios del siglo XX, uno de los discípulos del Kodokan, Mitsuyo Maeda, conocido como Conde Koma, llevó el arte del judo por el mundo. En 1914 llegó a Brasil. En esa época, fuera de Japón, aún se usaba el término jiu-jitsu para referirse a las enseñanzas del judo. Maeda enseñó sus técnicas a varios jóvenes brasileños, entre ellos Carlos Gracie. Carlos enseñó luego a su hermano Helio Gracie, quien tenía una constitución física más débil, pero una mente brillante. Helio adaptó las técnicas a su cuerpo. Cambió la fuerza por la palanca, la velocidad por la estrategia, y creó algo nuevo. Así nació el Jiu-Jitsu brasileño, un arte centrado en la inteligencia corporal
el control del espacio y la calma bajo presión. Un arte para dominar el caos desde la serenidad. La pregunta aquí que surge es por qué Mitsuyo Maeda le enseñó a Carlos y Helio Gracie. ¿Por qué les enseñó a Carlos y luego a Helio Gracie? Bueno, porque cuando Mitsuyo Maeda llegó a Brasil, se hizo amigo de Gastón Gracie, que al parecer era un político brasileño. Entonces Maeda, en su agradecimiento por toda la ayuda que recibió de Gastón para poder él establecerse en Brasil, aceptó entrenar a su hijo Carlos en el arte marcial del judo. Y resulta que luego también se le enseña a Helio. Quizás el mismo Mitsuyo, quizás por momentos también ya su propio hermano Carlos. Pero debido a que Helio no podía ganar cuando luchaba contra su hermano porque Carlos era mucho más grande y más fuerte que él, entonces Helio buscó formas de utilizar la propia fuerza y peso de Carlos para derribarlo. Una vez en el piso, entonces Helio aprovechaba estos momentos de debilidad de su oponente para hacerle llaves de sumisión, y ahí es que surge el jiu-jitsu brasileño. Por eso que vimos en los 90, cuando recién empezó el UFC, que Royce Gracie, siendo el menos corpulento de los hijos de Helio Gracie, es el que termina compitiendo y termina ganando los torneos. Porque el jiu-jitsu brasileño fue justamente para eso. Fue creado o adaptado para poder vencer a un oponente mucho más grande, mucho más fuerte, mucho más pesado. Décadas después, los descendientes de los Gracie llevaron su arte al mundo. Como ya mencioné, en los años 90, Royce Gracie, con su físico delgado y su serenidad imperturbable, ganó los primeros torneos del UFC. El planeta entero descubrió una verdad que los antiguos ya sabían: la suavidad vence a la fuerza, la técnica vence a la violencia. Desde entonces, el jiu-jitsu brasileño se convirtió en un pilar de las artes marciales mixtas, pero también en una filosofía universal de autoconocimiento. Cada vez que un practicante entra al tatami, revive una historia de siglos, la evolución del ser humano desde la guerra hacia la sabiduría. El jiu-jitsu no se limita al combate, es una metáfora de la vida. En el tatami, como en el camino espiritual, a veces caes, pero ahí en el suelo es donde aprendes a respirar, a adaptarte, a esperar el momento correcto para levantarte. El verdadero combate es interior. Cuando dominas tu ego, tu cuerpo y tu mente, ya no necesitas imponerte. Fluyes. Soy Ernesto Ivanovi Arriaga Carvajal y esto fue Naturaleza Solar Podcast. Si este episodio te inspiró, compártelo con alguien que entrene, que medite o que simplemente esté buscando su propio do, su propio camino. Hasta el próximo episodio.